Hola, soy Ayelen Losada, soy terapeuta ocupacional y especialista en la metodología ProCC y trabajo en el Centro Marilander. Y estoy aquí en nombre también de la doctora Mirta Cuco, que es la creadora de la metodología ProCC y directora general de este centro. Queremos agradecer en primer lugar muchísimo la invitación a participar tanto en la asesoría de estas jornadas como en la conferencia, en esta conferencia. Es un honor poder compartir estos espacios de reflexión y construcción colectiva de la sociedad con miradas de equidad, de justicia, de derechos y de solidaridad. En el marco de las jornadas de este año, para pensar el lema, ¿no?, la convivencia en equidad, queremos poner la mirada en algo muy relacionado con las relaciones y las tareas asignadas a la familia, a las familias, y es precisamente el trabajo de los cuidados. Cuidar en general ocupa gran parte del tiempo personal y familiar, ¿no? Y por ello queremos aportar algunas reflexiones al respecto, porque creemos que es interesante pensar acerca de qué son los cuidados, quiénes lo hacen y cómo se hacen. Sin negar, por supuesto, la infinita diversidad de situaciones, de modos, de contextos, traemos algunos elementos de cotidianidades e imaginarios que encontramos en nuestras prácticas que no pretenden homogeneizar la temática, sino más bien servir de muestra de la complejidad para inspirar los análisis y las reflexiones que son necesarios cuando algo teórico o ideológico se está deseando concretar en prácticas, ¿no? El trabajo de cuidados supone todos los cuidados que son necesarios para sostener la vida, desde el aseo hasta el afecto, pasando por la alimentación y la intendencia cotidiana, ¿no? Los cuidados son inherentes a la condición humana, en tanto somos seres vulnerables e interdependientes, porque implican la satisfacción de necesidades y, por tanto, los cuidados siempre suponen tiempo y esfuerzo. Históricamente, el trabajo de cuidados ha estado depositado sobre todo en la familia y dentro de ella especialmente en las mujeres. Pero además es un trabajo que se realiza de manera invisible, sin reconocimiento social, sin reconocimiento económico, es un trabajo desprestigiado, que tiene como menos estatus y como que se da por supuesto. De repente uno llega a casa y se ha hecho, ¿no? Está la casa ordenada. Sin embargo, los cuidados también pueden ser, son o pueden ser fuente de satisfacción, pueden ser una fuente de afecto, porque muchas veces implican vínculo y, por supuesto, forman parte de la experiencia vital, ¿no? Porque en los cuidados se pone en juego la propia vida. Lo que sucede es que en el capitalismo, que a su vez subsume las lógicas patriarcales, se necesita que estos trabajos se hagan de una manera específica, de una manera invisible, porque es precisamente el engranaje que lo hace posible, ¿no? Que lo hace sostenible entre comillas, porque si el capitalismo funciona a costa de las vidas, los derechos y la naturaleza, pues no podemos decir que es sostenible. Pero por eso decimos que la forma de hacer los cuidados, pues, o de llevarlos a cabo, de realizarlos, no es neutra. No es neutra, ni es única, ni es estándar. No lo solemos hacer más las mujeres porque se nos dé mejor o por instinto. No. Hay toda una construcción social de cómo se cuida y, bueno, es sobre algunas cosas de esto es de lo que queremos hablar hoy, ¿no? Por supuesto, ya hay mucho trabajo hecho, también hay mucho trabajo por hacer, pero bueno, en diferentes planos además, en el plano político, en el plano legislativo, en el plano de derechos y de responsabilidades, pero todo esto también se juega muchísimo en el día a día, en lo cotidiano, en cómo vivimos, ¿no? Entonces, sin negar el plano más macro y sabiendo que ya hay mucho avanzado y está en proceso a nivel estructural, nos parece importante trabajar junto con esto la incidencia y las repercusiones que conlleva esto en el escenario cotidiano, en la vida cotidiana, ¿no? En lo cotidiano, los cuidados, como ideal, hay que repartirlos, que no queden depositados solo en una parte de la población. Y además sería maravilloso compartirlos, no solo repartirlos, sino compartirlos, que no se hagan en soledad. Y no solo hablo de compartir entre hombres y mujeres o diferentes miembros de la familia, sino también de hacerlos colectivamente, de que los cuidados sean más comunitarios, porque son una responsabilidad social, ¿no? Porque somos seres sociales. Entonces, además de repartir y compartir, planteamos que hay que cuestionar el cómo se hacen, porque
repartir algo que se hace de un modo que no es saludable tampoco es el objetivo que buscamos, ¿no? Y en ese cómo se pone en juego especialmente pues, el tema de los roles de género, porque en cómo nos han enseñado a cuidar queda precisamente inscrito o reflejado lo que se espera de las mujeres y lo que se espera de los hombres. Porque hombres y mujeres, en tanto seres humanos, podemos cuidar, podemos aprender a cuidar y podemos equivocarnos, pero en el rol asignado a los hombres, en lo más habitual, lo que se dice que deben hacer, que no tiene que ver con la naturaleza humana ni masculina, sino con la construcción social, es un rol que no incluye los cuidados como sujeto de cuidado, sino como objeto. Son cuidados ellos, ¿no? Al rol masculino se le asigna el papel de ser proveedor, de ser trabajador, y con ello es como que se gana el derecho a ser cuidado. Sin embargo, a las mujeres se les enseña a precisamente que su tarea, su función social es cuidar a los demás, y de hecho se construye identidad alrededor de esto, ¿no? Y por solo el hecho de que se construya algo a partir de algo que es una disociación humana, que a ellos se les quita la posibilidad de aprender a cuidar y a ellas se les asigna de una manera abnegada, ya hay algo no saludable en esto, porque en la forma de cuidar que se enseña a las mujeres suele suponer la postergación de sus necesidades, ¿no? Siempre estamos en segundo plano, y hay algunas que dicen o en tercero o en cuarto. Implican su propio descuido y, sin embargo, esa forma de cuidar le da valor y construye identidad. Entonces, algo de ese engranaje también hay que develar para hacer un cuidado más saludable. Porque esta forma de cuidar suele generar muchos conflictos en la vida cotidiana, ya sea por falta de corresponsabilidad, por falta de tiempo, por disparidad de opiniones o por circunstancias externas. Pero estos conflictos muchas veces conducen a malestares, a desencuentros, a discusiones. En la vida familiar esto sucede mucho. Y muchas veces nos colocamos en lugar como de víctima o de verdugo, o de que el otro es el verdugo, yo soy la víctima, o viceversa en esta situación. Entonces, pensar esto es necesario para construir esto que queremos, que llamamos convivencia en equidad, ¿no? Porque la equidad precisamente es la atención a la diversidad de necesidades, no es repartir exactamente igual a cada uno. Si uno está trabajando fuera y el otro dentro, no se trata de que tengan que hacer lo mismo de trabajo de cuidados, pero repensar cómo son esos acuerdos, esos repartos y la manera de hacerlo es una necesidad importantísima para construir la equidad. Y es un reto que no es fácil. Porque decimos que los cuidados vienen históricamente asignados de una manera invisible y no tienen reconocimiento ni económico ni nada. Entonces, si no se hacen por dinero, ¿por qué se hacen? Vamos a plantearnos esa pregunta. ¿Por qué se cuida? Entonces, lo primero que nos puede venir a la cabeza es, bueno, porque hay que hacerlo, ¿no? Hay que hacerlo por responsabilidad. También se cuida por amor, también se cuida porque nos da satisfacción, porque alimenta nuestra autoestima, por humanidad, porque hiere la sensibilidad no cuidar, ¿no? También por obligación, porque no te queda otra, es lo que te ha tocado, porque si no me siento culpable. O sea, puede haber muchas razones por las que se cuida, pero lo interesante es que en general se cuida. Es decir, el trabajo de cuidados no se queda sin hacer, ¿no? Los cuidados son imprescindibles para sostener la vida, así que ya sea por una cosa o por otra, se hacen. También hay algunas situaciones tristes de descuido o desamparo, pero la mayoría de las veces, en proporciones, el trabajo se hace, aunque sea invisible, ¿no? Y entonces aquí quiero plantear 3 niveles de análisis de la acción de cuidar, ¿no? El primer nivel es plantear que son imprescindibles, tienen que ver con atender necesidades, por eso también son una fuente de satisfacción, porque atender una necesidad es una acción muy satisfactoria, ¿no? Ya sea en el plano personal o en el plano profesional. Cuando uno siente que ha ayudado a alguien, que ha hecho algo que era necesario, pues se siente bien. Esto incluso nutre nuestra autoestima, ¿no? Nos da sentido, tiene mucho que ver con el sentido de la vida, con la trascendencia, con esas cosas que son fuente de satisfacción. Pero aunque sea fue satisfactorio, es trabajo. ¿Y qué quiero decir con remarcar esto que decimos que es trabajo? Pues que suponen tiempo, energía, esfuerzo, conocimiento,
implica emoción, afecto, me afecta. Es una actividad que genera todo esto y por tanto cansa. Por definición, lo haga quien lo haga y lo haga como lo haga, e implica energía y por tanto va a generar desgaste, va a cansar, ¿sí? Entonces, se haga por lo que se haga, lo haga quien lo haga, es trabajo y es muy importante visibilizarlo. Lo puedes hacer con muchísimo amor, pero dar la teta a un bebé, llevar de paseo a una persona mayor o limpiar el baño son acciones que cansan. Entonces, aunque den satisfacción, cansan porque implican un gasto de energía. Entonces, este es un primer nivel de análisis que yo quiero dejar muy claro. Y es que no es que si me canso es que soy mala madre o es que no lo estoy haciendo bien, no. Que el cansancio es legítimo porque es actividad, ¿sí? Pero hay otro segundo nivel, que es que decimos que mayoritariamente se está depositado en las mujeres. Entonces, no solamente cansa, sino que cuando encima se deposita en una parte de la población o de la familia o del conjunto, pues al cansancio se le suma una sobrecarga, ¿sí? Cuando está depositado sobre la espalda de una parte, hay un plus en ese cansancio, que es la sobrecarga. Y como decíamos, históricamente estaba asignado mucho a las mujeres y actualmente va cambiando, pero todavía está muy feminizado el trabajo de cuidados, ¿no? Entonces, por un lado es trabajo y per se cansa, por otro lado está depositado en las mujeres, por tanto hay una sobrecarga en las mujeres en este caso. Y el siguiente nivel es que lo hacen las mujeres con un mandato. Como decíamos antes, muy atravesado por el mandato de género. Entonces, hay una forma de cuidar, porque, que como decíamos antes, no es neutra y según cómo se haga, puede cansar más o menos. Si yo cuido sin poner límites y doy todo y me levanto todas las veces que haga falta por la noche y no pienso en mis necesidades, me voy a cansar más, ¿no? Entonces, aquí el mandato, analizar esto que decíamos de que cuidar no es neutro, sino que hay muchas formas de cuidar y hay una hegemónica desde el mandato social que tenemos en vena desde el punto de vista histórico, cultural, herencia del patriarcado y demás, pues esta forma de cuidar, tan atravesada por la construcción de género de las mujeres, el género femenino, pues normalmente está muy impregnado de lo que llamamos abnegación y sacrificio, ¿no? Me tengo que abnegar, lo tengo que dar todo y más, y me tengo que sacrificar. Mis necesidades siempre quedan postergadas después de las de la persona a la que tengo que cuidar. Entonces, a este plus, a este cansancio que tiene un plus de sobrecarga, se le pone un plus más, que es el desgaste de una manera de cuidar. Que este mandato suele estar relacionado con hacer de más, con no escuchar cuáles son las necesidades de la persona que cuida, de la persona cuidadora, siempre priorizando las necesidades del otro. Y este mandato lo que genera es un desequilibrio enorme en relación a las necesidades de la persona cuidadora, ¿no? Entonces, si una persona cuida haciendo de más o descuidándose a sí misma, esto se aleja bastante del concepto de equidad. Y por eso decimos, precisamente para hilar más fino en relación al concepto de equidad y a la construcción de un cuidado más saludable y más justo, que es importante marcar estos tres planos, ¿no? ¿Por qué los marco? Porque cada uno implica un abordaje diferente. El hecho de que sea trabajo supone que hay que reconocerlo como tal. Hay que reconocerlo, darle valor, tanto por los demás como por la propia persona que cuida. Hay que darle un tiempo y hay que permitirse el descanso. O sea, cuando uno tiene un trabajo y los derechos laborales empezaron a reivindicar una jornada acotada de 8 horas, al trabajo de cuidados no se le acota la jornada. Y parece que no hay descanso, bueno, y no hay descanso, y es 365 días al año. Entonces, reconocerlo como trabajo es importante. En lo macro y en lo micro subjetivo, porque a veces uno puede tener el reconocimiento de las leyes, pero luego yo siento que si me quedo en casa porque no tengo trabajo asalariado, el trabajo remunerado de fuera, el que se llama trabajo productivo, parece que no he hecho nada, ¿no? Y sin embargo, no he parado porque he estado haciendo el trabajo de cuidados.
En el segundo plano, el hecho de que recaiga a las mujeres, como decimos, debe revertirse, repartiéndolo y compartiéndolo para que no se genere este desbalance injusto, aunque aquí también es muy importante trabajar la construcción del rol masculino y de lo asignado al hombre, porque si el hombre, mientras la mujer, estamos hablando de género binario desde lo hegemónico más hegemónico. Hoy ya la realidad, o sea, la realidad no es binaria y la realidad es múltiple y diversa, ¿no? Estoy hablando de los mandatos más hegemónicos que todavía articulan los imaginarios contra los que estamos intentando luchar y que precisamente los debates políticos sociales que están dándose ahora en vuestro territorio abren mucho a poder reconocer esa multiplicidad en la realidad, ¿no? Pero todavía pesa mucho en esos imaginarios más tradicionales, entonces también hay que ver qué implicaciones tiene para el otro género, que implica otras expropiaciones que habría que trabajar, ¿no? Entonces, no solamente repartir, sino repensar la construcción de género, de masculino y femenino en este caso, para poder reinventarlo, ¿no? Reescribir los guiones. Y en el tercer nivel, el hecho de que haya un mandato de una forma de cuidar implica que debemos de construirlo y construir una alternativa que sea más respetuosa con las necesidades de todas las partes y con la promoción de la justicia y la autonomía personal, ¿no? Entonces, nos parece necesario hablar como de estos tres niveles para que podamos a veces no hacer un juicio a la totalidad, ¿no? Como estoy cansada es que lo hago mal, o si ya estoy en una familia equitativa y nos repartimos y no debería estar cansada, y no, el trabajo de cuidados cansa, lo haga quien lo haga, como decíamos, ¿no? Y entonces, por eso nos parece interesante discriminar entre estos tres niveles de análisis. Pero hasta aquí hemos hablado de los cuidados en general. Entonces, aquí me gustaría que pudiéramos dar un paso más y pensáramos en las tareas de cuidado de forma más concreta, ¿no? Nosotras, bueno, pensamos que podemos organizar las tareas de cuidado como en 4 grandes bloques. Seguro alguna se queda fuera porque la realidad nunca se puede encasillar totalmente. No es nuestra intención, pero nos parece interesante poder agruparlas para poder pensarlas, ¿no? Con fines de reflexión y de análisis. Por un lado estarían las tareas que llamamos las tareas de mantenimiento. Abarcan todas las tareas del día a día que hay que hacer para sostener la vida cotidiana. Hacer la comida, la limpieza, la compra, la logística cotidiana. Todo eso son tareas de mantenimiento, necesarias, imprescindibles, ¿no? En un segundo bloque estarían lo que llamamos las tareas relacionadas con la atención a la vulnerabilidad, es decir, a las personas que dependen de uno mismo, ¿no? de una persona. Entonces aquí se sitúa la relación de dependencia. Alguien que tiene menos capacidades y no es autónoma, necesita que otra persona atienda sus necesidades. Entonces es muy importante cuando se atiende, entonces se tiene que atender la vulnerabilidad, ya sea de bebés, de niños y niñas, de crianza en general, de cuidado de personas mayores, de personas con enfermedad o personas con discapacidad, saber que tiene otras implicaciones, que no es lo mismo hablar de los cuidados a la vulnerabilidad que de los cuidados del mantenimiento. No es lo mismo limpiar un baño que atender a un bebé. No es lo mismo, ¿no? Por decir 2 cosas fundamentales o 2 cosas que caracterizan este segundo bloque, es que está implicado un vínculo, o sea, hay una relación humana implicada en esa acción de cuidar y que hay afecto. Esto especialmente hablando del cuidado informal, ¿no? Del cuidado depositado en la familia, no el cuidado profesional. Entonces, en los profesionales también hay afecto, nos afectan las cosas, pero no está la implicación del vínculo más cercano. Entonces, claro, atender la vulnerabilidad implica muchas cosas en relaciones a los sentimientos, las emociones y demás que tienen una especificidad importante. Entonces, este sería un bloque muy importante a analizar. El tercer bloque son los cuidados relacionados con lo que llamamos la interdependencia.
La interdependencia, que no es lo mismo que la dependencia, ¿no?, de la vulnerabilidad, se da en cualquier relación humana entre pares, entre personas que estén a la par, que no son dependientes, pero se relacionan, ¿no? Cualquier relación humana necesita ser cuidada. Las relaciones de amistad, de pareja, de familia, se merecen tratarse bien, el buen trato, ¿no? Cualquier relación de interdependencia requiere respeto, comunicación, cuidado de los espacios personales, establecimiento de límites adecuados, gestión de las emociones, es decir, manejar la interdependencia y el buen trato, porque no somos seres recortados que podemos hacer así un puzzle, una sumatoria de quita y pon, sino que somos seres relacionados, ¿no? Y es muy importante diferenciar que no es lo mismo el cuidado de una persona dependiente que depende de mí, de los cuidados en la cotidianidad, con el frutero, con la panadera, con la vecina, cuidar si digo esto de una manera o de otra para no ofender, para no. Todo esto son cuidados que no es porque el otro dependa de mí, sino porque es una persona que me importa. Todos los vínculos humanos requieren cuidados. Y un cuarto bloque serían las tareas de autocuidados, que serían los 3 bloques anteriores aplicados a uno mismo o a una misma. ¿No? Uno se tiene que asear, tiene que cuidarse especialmente cuando está más vulnerable, tiene que tratarse bien a sí mismo. Entonces, es interesante poder diferenciar específicamente este bloque para que no quede diluido, ¿no? Pues esta organización de los 4 bloques nos sirve para pensar pues algunas características de los mandatos que tenemos heredados, asignaciones que existen acerca de cómo se entiende que debemos cuidar en relación a cada área, ¿no? Cómo sentimos que se tiene que hacer el cuidado en estas 4 bloques o áreas. Entonces, por poner algunos ejemplos, que yo creo que cada una y cada uno luego podría analizar su contexto particular, pero yo traigo aquí algunos ejemplos más generales que, por otra parte, son muy transversales, porque es herencia así de cosas muy arraigadas, pero en relación al primer bloque, a las tareas de mantenimiento que llamamos, podemos pensar en este mandato de tener que tener la casa perfecta y reluciente, que a veces no nos da la vida para que esté todo perfecto y dejamos de hacer otras cosas para hacer la cama, ordenar, lavar los platos. Entonces aquí nos preguntamos, ¿pero el orden debe estar a nuestro servicio o nosotros y nosotras al servicio del orden? Porque claro, muchas veces vivimos estas tareas como con sensación de peso que nos pone más que estar más como al servicio del orden, ¿no? Y por eso planteamos que una manera de subvertirlo sería decir, el orden tiene que estar al servicio de las necesidades de las personas, que haya orden para que podamos funcionar, pero no estar nosotras las personas al servicio del orden, ¿no? Y esto también nos lleva a hacernos la pregunta de, ¿y estas tareas de mantenimiento son un medio para conseguir un fin, que es la convivencia, la salud, la felicidad, o son un fin en sí mismo? ¿Tener la casa limpia y ordenada es un fin en sí mismo o es un medio? Esta reflexión es súper interesante, porque si lo ponemos como fin en sí mismo, o sea, si lo ponemos como un medio, tiene una importancia relativa en función de ese fin, que es lo más importante, estar juntos o convivir o ser felices o estar saludables. Pero si es un fin en sí mismo, que la toalla se guarda así o asá, entonces en cada discusión acerca de la toalla se genera como una lucha de poder, de a ver quién tiene más razón, ¿no? Y entonces, por eso es interesante reflexionar sobre estas cuestiones. Con respecto al segundo bloque, al bloque de la vulnerabilidad, de la atención a la dependencia, como decíamos, plantearíamos que cuando se tiene que atender a alguien que es más vulnerable, en muchas ocasiones encontramos esa idea como de sobreprotección, de que no le falte de nada, ¿no? Y muchas veces se hace de más. Hay una necesidad muy importante en el desarrollo humano que es la promoción de autonomía. Tanto en el momento de la crianza en el que tiene que aprender para ganar autonomía, como en otros momentos de la vida en los que puede haber cierto deterioro o desgaste por el proceso de envejecer y hay que tratar de mantener la autonomía posible.
Y muchas veces vemos pues, que a una persona mayor se le unta la manteca en el pan, aunque tenga grado de autonomía para hacerlo, por ella misma, ¿no? Por ejemplo. Pues, porque a lo mejor no puede caminar, pero sí puede prepararse el desayuno. O no puede moverse, pero sí puede tomar decisiones u opinar sobre qué cocinar o cómo hacerlo, ¿no? Sin embargo, es muy habitual, también en esto hay mucho trabajo desde lo filosófico, ético, realizado y tratando de aterrizarlo en prácticas, pero bueno, es una de las cosas que tenemos muy metido en vena, ¿no? El paternalismo. Y todavía vemos que muchas veces no se le consulta, tomamos decisiones por su cuenta, por la persona, y esto, por supuesto, afecta a su autonomía y afecta a su autoestima. Lo que pasa es que los que cuidan no lo hacen con maldad, los que cuidan lo hacen desde el yo no quiero que le falte de nada, desde no quiero que pase lo que yo pasé, desde el que no digan que lleva una arruga en la camisa, que vayan a pensar de mí, ¿no? Entonces, no se hace con mala intención, pero detrás de eso pues se encierra una trampa importante porque hacer de más no es saludable, ¿no? No trabaja por la autonomía, más bien genera más dependencia. Si vamos al tercer bloque y pensamos un poquito en los mandatos en relación a la interdependencia en las relaciones humanas, ¿no? En los vínculos pares, entre pares, pues aquí nos encontramos que muchas veces nos relacionamos con iguales desde vínculos de dependencia más que de interdependencia. Esto significa, por ejemplo, que yo pienso que para poder hacer algo tienes que darme permiso o que te reclamo que si tú no haces tal, yo no puedo hacer cual. O me pongo excusas para hacerlo siempre tirando balones fuera porque el otro no hace. Entonces, esta cosa de yo no puedo hacer porque el otro no hace, ¿no? Entonces, ahí vienen siempre los reproches, los reclamos. Y esto tiene más que ver con la dependencia. Me quedo a expensas de lo que haga el otro para poder satisfacer mis necesidades. Y esto también va en detrimento de la propia autonomía personal, ¿no? Y junto con esto encontramos también otra expresión de algo que parecería una contradicción, pero que es el individualismo. Pero claro, individualismo no es lo mismo que autonomía, porque individualismo es la apología de cada uno a su bola, ¿no? Entonces no me hago cargo de la interdependencia y cada uno tiene que resolver lo suyo sin tener en cuenta al otro. Entonces de esto trabájatelo tú, esto es cosa tuya, no me vengas con tus historias. Hoy hay una gran apología del individualismo como algo a lo que se nos va colando por todos los rincones y nos lo encontramos impregnando muchas cosas, incluso en las relaciones y en los modelos de relación entre los jóvenes hoy. El individualismo se está colando hasta en los modelos de relación amorosa, ¿no? Que a veces detrás de la idea de apertura y ruptura con modelos tradicionales se nos cuela yo hago lo que me da la gana, y esto de alguna manera es ir en contra del sujeto autónomo y del sujeto responsable. Y por decir alguna cosa de la última categoría con respecto a los mandatos en relación al autocuidado, pues es importante aprender a cuidar nuestras propias necesidades. Y no es algo que esté tan bien visto, ¿no? Muchas veces se pone en valor que seamos personas dispuestas, sacrificadas y que siempre saltemos para atender al otro. Y cuando uno reivindica cuidarse, muchas veces se asocia con es que hay que ser un poco egoísta. Entonces, fijaros, cuando cuidarte, autocuidarte, tiene cierto halo de ser egoísta, es muy difícil pensar que me tengo que cuidar, lo voy a ir postergando hasta que ya no dé más, ¿no? Entonces también hay que cuestionar un poco esos mandatos de cómo el autocuidado parece que fuera en contra del cuidado del otro, ¿no? Entonces esto nos deja en relaciones como muy de unos a favor y otros en contra, y esto también debemos trabajarlo y revertirlo.
Entonces, bueno, queríamos traer esta mirada que un poco más amplia, compleja de lo que significa el cuidado, porque creemos que nos puede ayudar como decía antes, a hilar más fino, ¿no? En la tarea de construir la equidad en la convivencia. Porque convivir es vivir con otros, con otras, con otros. Y es hermoso, pero también pasan muchas cosas que hay que elaborar, que hay que digerir. En las relaciones humanas están implicadas las pasiones, los anhelos, los afectos, y para ello es preciso tener espacios de reflexión compartidos, colectivos, con otras personas en los que poder expresar, compartir, trabajar las contradicciones del día a día, visibilizar su componente estructural, cultural, hegemónico, para quitarnos un poco el peso de la culpa, porque si no es o soy buena o soy mala, o lo hago bien o lo hago mal, y entonces así tomar la responsabilidad desde la autonomía y el compromiso. Y bueno, así creemos que podremos ir construyendo alternativas que sean más amorosas, que sean más creativas, que sean más justas y también más satisfactorias para todas las personas. Deseamos que el resto de las jornadas sean fructíferas y que podamos seguir encontrándonos en otros espacios.